quiero ser presidente para... ¡Santa! Como les decía, quiero ser presidente para... ¡Falso! Si me dejan terminar, quiero ser presidente para... Pedirle perdón al Papa. Por eso mismo, quiero ser presidente para... Psicotécnico. Bueno, si me tosen así, me perturban. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, como les decía... Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en C5N. Un lunes con mucha expectativa en torno a este programa después de lo que ocurrió anoche en el debate. Ahora vamos a ir a eso, pero en instantes acá se va a sentar a conversar conmigo el Pollo Sobrero, dirigente de izquierda, candidato en estas últimas elecciones a tope de boleta, referente de izquierda socialista y uno de los pocos que desde la izquierda dura, desde el Frente de Izquierda, anunció que en este balotaje va a votar a Sergio Massa, o más bien va a votar en contra de Javier Milei. En un ratito nos explica por qué y, por supuesto, abundará en sus razones que quizás compartan muchos del otro lado de la pantalla, siendo que este programa, bueno, tiene ya una tradición de análisis y también en sus invitados vinculados a este espectro. También, en un ratito, vas a conocer algo bastante más pesado que la pasantía, que es la trama antisemita en La Libertad Avanza. Hace minutos nada más, en sus redes sociales, Lilia Lemoine, que ya le trajo problemas antes de la primera vuelta, en esa semana previa a Javier Milei, por su propuesta del derecho al abandono por parte de los padres, recordarán ustedes que dijo que el padre tendría que poder renunciar a la paternidad, así como las mujeres pueden decidir abortar. Bueno, Lilia Lemoine hace instantes se manifestó arrepentida y pidió perdón por haber difundido, además exegéticamente, diciendo que había que terminar con la mordaza, las expresiones de un antisemita confeso, referente además del neonazismo en Mar del Plata. Hay un documental que develó justamente parte de esta trama ultraderechista en La Feliz, así se tituló el documental de 2018 de Javier Diment, La Feliz, y en un ratito Felipe Selesia va a compartir con nosotros, Felipe Selesia, periodista, pero también escritor, ya con Pablo Weisberg ha escrito mucho sobre los años 70, va a compartir con nosotros la conexión entre aquella trama autoritaria vinculada a la violencia política de los años 70 con estos dirigentes actuales que ya no solo reivindican la dictadura, sino que además hacen manifestaciones antisemitas abiertas en las redes sociales, al mejor estilo de Biondini, el jefe histórico de los neonazis criollos. Pero, claro, durante todo el día de hoy fue tendencia en las redes sociales ese momento en el cual Sergio Massa le pregunta a Javier Milei por algo que aquí se publicó el 25 de septiembre pasado, hace un mes y medio. La pasantía trunca, la pasantía fallida de Javier Milei en el Banco Central. Estuvo esta mañana Javier Milei hablando de eso que no pudo responder ayer y lo hizo de la siguiente manera. Pues eso es un carpetazo propio de servicio de inteligencia, ¿sí o no? Porque esa información es privada, ¿sí o no? Sí, segundo, te estoy escuchando. Segundo, yo hice una pasantía, la pasantía fue de, yo no me acuerdo, creo que fue de 6 meses. Y terminada la pasantía no me la renovaron. Pero, digamos, o sea... ¿Y dónde está el carpetazo ahí, si no te renovaron la pasantía? Bueno, según él, eso es una mancha en mi currículum. Y yo, digamos, considero que yo era un estudiante de economía, o sea... Y la verdad es que las tareas que me habían asignado, a mí, la verdad que no me gustaban. Y
y tampoco, digamos, la gente que, digamos, me tenía que tener en el área, digamos, no quería que yo hiciera otro tipo de tareas, y eso, digamos, terminó, y me fui, seguí estudiando. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando nosotros contamos esto, el 25 de septiembre pasado, lo contamos como una curiosidad. El hecho de que Javier Milei haya estructurado toda su intervención política y su campaña en estas elecciones en torno a la idea de prenderle fuego al Banco Central, me llamaba especialmente la atención, siendo que él fue pasante en el Banco Central y no le renovaron esa pasantía. Al principio, cuando me lo contaron, dije, no puede ser. Porque claro, era un dato que hacía muchísimo ruido en una biografía política que termina con él a las puertas de la presidencia, como está ahora. Claro, como no podía ser, y como veníamos de una primera vuelta en la que él había sido el más votado, me lo puse a chequear. Estuve mitad de agosto y buena parte de septiembre tratando de chequear este dato. Primero en fuentes oficiales del Banco Central, las autoridades que no lo sabían. Después en economistas que lo pudieron haber conocido. Un economista del PRO fue el que me dijo, sí, hizo una pasantía en el Banco Central hace 30 años. Entonces ahí empecé a preguntarme por qué lo había ocultado. Terminé dando a través de fuentes sindicales con gente que había compartido esa pasantía con él y que además había quedado. Primero le renovaron la pasantía a estas personas y después quedó como personal de planta del Banco Central. Entonces ahí ya con 3 fuentes me animé a decírselos. En este mismo espacio que ustedes saben que en este espacio editorial no se ventilan opiniones solamente, sino que se condensa el laburo periodístico de un grupo, que es este grupo que hace Brotes Verdes aquí desde hace ya 6 años en esta pantalla. Cuando lo publicamos, alguna gente se sorprendió, pero quedó ahí como dato. A mí me siguió haciendo ruido el no tener la fecha exacta. Pero justamente cuando lo publiqué, me dijeron, podés pedir por acceso a la información pública, por una ley que hay de acceso a la información pública, que lo puede hacer cualquier ciudadano, podés pedirle al Banco Central que revise todos sus archivos. Porque lo que me decían las fuentes que yo consultaba era, no te podemos decir porque allá por 1990 y pocos no había todavía registros informáticos. Hice ese pedido de acceso a la información pensando que iba a salir en 2024, con suerte. Pero no. 2 días antes de la primera vuelta electoral, el 20 de octubre, obtuve una respuesta oficial. ¿Qué es esta? Miren. El Banco Central, viernes 20 de octubre de 2023, de nuestra mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del expediente de referencia mediante el cual tramita su solicitud de acceso a la información pública. Este Banco Central revisó, dio intervención a la Gerencia de Relaciones Laborales y Medicina del Trabajo, dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos, que informó lo siguiente, después de haber revisado los registros físicos, repito, en libro. De conformidad con la documentación obrante en el área de recursos humanos, el señor Javier Gerardo Milei, con DNI 21 millones y tal, celebró un convenio de pasantía no rentada que se extendió por 6 meses, desde el 22 del 12 del 92 hasta el 22 del 6 del 93, en línea con las pautas aprobadas por la resolución de directorio número 450, bla, bla, bla. Y en el siguiente párrafo aclara, el sistema de pasantías se encontraba destinado a profesionales o estudiantes del último año de la carrera de hasta 26 años de edad. La selección de pasantes se hacía tomando en cuenta criterios... Baja, Rodo, por favor. Tomando en cuenta criterios como promedio de calificaciones, orientación financiera de los estudios realizados, antecedentes laborales y motivación para ocupar el puesto. Bueno, en ese pedido de acceso a la información, lo que estaba claro es que el periodo de 6 meses que duraba la pasantía inicial no había sido renovado. Pero lo que no había
eran motivos. Entonces seguí indagando, pregunté y pregunté. Logré dar con dos razones aparentes. Al término de la pasantía, según ese decreto y esas resoluciones del directorio del Banco Central que ustedes acaban de ver en el pedido de acceso a la información, se pedía un informe a los jefes de los pasantes y ellos eran quienes recomendaban la prórroga de la pasantía o la contratación en planta permanente. Estos dos informes no son psicotécnicos. En esa época no existía el psicotécnico para las pasantías. Sí se empezó después a aplicar el psicotécnico por ley a todos los laburos y se extendió después a las pasantías, que después desaparecieron, porque a principios de los 2000 ese sistema, que era en muchos casos de uso fraudulento y abusivo, se derogó por ley. El tema es que esos dos informes lo que cuestionan es la capacidad y la formación de Javier Milei. Claro, siendo un estudiante de último año de la carrera, que un jefe hable de una formación deficiente por parte de un joven profesional, equivale prácticamente a mandarlo de vuelta al principio, ¿no? Como el juego de la oca. Lo más saliente que dice uno de esos dos informes es que Milei no sabía inglés. Pero repito, no es un delito ni que no le hayan renovado la pasantía en el Banco Central, ni que no supiera inglés, ni mucho menos son especialmente relevantes para la elección del domingo que viene, cosas que pasaron, como les dije, entre diciembre del 92 y junio del 93. Pero lo que sí es relevante es que lo haya ocultado. ¿Por qué? Bueno, porque, como les digo, Milei estructuró en torno al Banco Central toda su campaña. Y no solo esta campaña. En 2019, 2020, estuvo poniendo, justo antes de la pandemia, sí, fue 2019, principios de 2020, estuvo poniendo una obra de teatro, Javier Milei, una obra de teatro que hacía con un panelista televisivo, con un conductor, con una humorista. Y esa obra de teatro terminaba así, mirá. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrarlo. De una buena vez. ¡Destrucción! 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 ¡Basta inflación! Hay muchas imágenes de estas dando vuelta por las redes sociales. Esta está más filmada como un spot, pero repito, esto lo hizo una y otra vez en un teatro al cual acudía gente a verlo. Lo hizo en el estudio del Canal de la Ciudad también en su momento, porque con uno de los conductores de ahí, justamente, mira, ahí lo vemos, compartía esa obra de teatro. Fíjate con qué saña le da a los gallitos ciegos a este Banco Central, y decime si no es relevante, al menos en términos de la construcción de un discurso, que haya ido al Banco Central y que no lo haya dicho.
Curioso, ¿no? Repito, lo interesante de este antecedente es que lo haya ocultado. Porque a Ramiro Marra, que ayer desahuciado denunciaba la intervención de servicios de inteligencia y un carpetazo como el que el mismo Milei denunció hasta recién, ya sabiéndose durante todo el día de hoy que esto no venía de ningún carpetazo, sino que había salido en la tele hace un mes y medio, llama nuevamente y especialmente la atención que no se lo haya dicho a sus amigos. Yo le creo a Ramiro Marra, que anoche dijo, no le creo la parte, la hipótesis que traza después, porque sé cómo obtuve la información y se lo estoy contando, pero le creo que no lo sabía. Y no lo sabía habiendo sido alumno de Milei y habiéndose hecho muy amigo. Porque es un dato de su biografía que evidentemente lo incomoda mucho. Como vimos ayer en el debate, no les repito esa escena porque hoy se repitió justamente hasta el hartazgo. Ahora, este rasgo que podría ser casi de pintoresquismo por parte de Milei es uno de los rasgos que lo emparenta con la ultraderecha a nivel mundial. El show, la provocación en redes sociales, la instalación de fake news, son todos rasgos que de ningún modo revisten novedad en Javier Milei. Lo que tampoco reviste novedad y que es mucho más serio y mucho más grave que haber ocultado la pasantía, es la construcción de un relato que parece apuntar a desconocer el resultado de las elecciones el próximo domingo en caso de salir derrotado. Javier Milei hace un ratito le dio una entrevista a uno de sus amigos, por los cuales se deja preguntar, que es Trebuch, anteriormente trabajaba en el canal Crónica TV, ahora en América 24. Y respecto de eso, del fantasma del fraude y de las elecciones del próximo domingo, le dijo esto. Necesitamos hacer un esfuerzo grande en materia de fiscalización para que, básicamente, los votos... ¿Tenés miedo al robo? ¿Sí? ¿Tenés miedo al robo y al fraude o no? Y pero a ver, si todo el tiempo se habla de lo que tiene que ver con fiscales y la fiscalización y todo eso, ¿por qué te crees que es? Porque justamente, digamos, o sea, los muchachos son pícaros y bueno, si hay una diferencia chiquitita... Los muchachos son pícaros y después deja sembrada la duda. Una duda sobre un sistema electoral que vio en estos 40 años de democracia perder a oficialismos por muy poco y entregar el poder, que no tuvo ninguna denuncia concreta de fraude, que supo resolver en cuestión de horas nada más las denuncias falsas que presentaron, en este caso sí, comunicadores con vínculos muy tupidos con los servicios de inteligencia, la semana pasada, no, la anterior, respecto de la diferencia entre las actas y el escrutinio definitivo. Bueno, no había diferencia. No había diferencia. Y el peligro que tiene jugar con esta ambigüedad es el peligro de que se arme una guerra civil el domingo que viene. Así nomás. Así nomás. Es lo que buscó Trump con la toma del Capitolio, es lo que buscó Bolsonaro con el intento de toma del Palacio del Planalto en Brasil. Y claro, no se sabe hasta dónde puede llegar el poder, la convocatoria de un Milei intentando hacer lo mismo con Macri detrás. Porque nadie se iba a imaginar a Milei construyendo una situación como aquellas, como la del Capitolio, la del Planalto, pero estando ya la estructura macrista detrás, es otra cosa. De esto nos viene a hablar Gaby Vulcano en un ratito con un informe sobre los cortocircuitos por la fiscalización entre la Libertad Avanza y el macrismo y por qué se enojaron tanto los delegados que mandó Macri cuando le intervino la campaña a Milei por haberse quedado afuera ayer del debate. Como invitados los podría haber llevado, como Massa llevó a invitados extrapartidarios también. No los dejó entrar, no los llevó, hay mucha desconfianza cruzada y en el medio la Libertad Avanza intenta tender puentes. ¿Con quién? Con viejos conocidos, con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Mirá,
Este fin de semana, anteayer, salió el general Paleo, el general Juan Martín Paleo, el jefe del ejército y teniente general a cargo de las Fuerzas Armadas, y escribió lo siguiente, después de manifestaciones que hicieron militares retirados y militares ya no integrantes de las Fuerzas Armadas, respecto de la posibilidad de un fraude. Móstralo directamente. Rechazó en forma absoluta las expresiones de esos retirados, de esos exintegrantes, y lo hizo por tratarse, según él, de expresiones irresponsables, falaces y malintencionadas. Sigue Paleo y dice lo siguiente. Dice que los que se manifestaron, que a su vez reprodujo inmediatamente varias referencias, varios dirigentes de La Libertad Avanza, ahí lo tenemos, que esas manifestaciones están en contra del espíritu de las propias Fuerzas Armadas, que tienen que ser políticamente neutrales, que tienen que respetar las instituciones republicanas, y dice Paleo, hechos como los acaecidos vulneran las normas vigentes y afectan la disciplina, especialmente por efectuarse a pocos días de un acto electoral. Esa neutralidad política que le exige tanto a los retirados como a los exintegrantes como a los activos es un valor institucional que debería ser respetado por la política toda, pero también por el personal militar. Esto lo dijo Paleo. Hay un último tuit donde directamente firma este hilo de afirmaciones. Pide un instrumento militar cada día más profesional, independientemente del signo político o del gobierno de turno. Hasta aquí una actitud como la que uno espera de un jefe militar en democracia. Pero no es el único con quien intentó vincularse La Libertad Avanza. Se sabe que Victoria Villarruel tiene nexos directos con militares procesados, juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad. Se sabe que el Tigre Acosta, jefe de la represión de la Marina en la ESMA, celebró cuando supo que Victoria Villarruel, una de sus defensoras más acérrimas en los tribunales, en prisión, accedía al balotaje de la mano de Javier Milei. Pero lo que no se sabe es que también La Libertad Avanza intentó tender puentes con la policía. Fíjate, además de Paleo, aquí al que se ve es al subjefe de la Policía Federal, Osvaldo Mato. Osvaldo Mato es un hombre que tiene sus vínculos en la política, sus vínculos por familiares políticos justamente, pero que integra una estirpe, casi sangre azul, de la Policía Federal Argentina. Bueno, Mato tuvo reuniones que pude confirmar en ambos lados con emisarios de Javier Milei. Emisarios de Javier Milei a quienes les propuso dos nombres como jefes eventuales en un gobierno suyo, en caso de ganar el balotaje, de la propia Policía Federal. La Policía Federal ya había tenido un extraño vínculo con la política cuando en febrero del año pasado, cuando llegaron las autoridades nuevas del Fondo Monetario, las recibieron con pompas y honores en el edificio de la Policía Federal, ahí en el cuartel general de las fuerzas. Incluso publicaron un video institucional insólito recibiendo, ya no Mato, sino su jefe, Hernández, al enviado del Fondo Monetario, que además es inglés, es británico, llamado Ben Kelmanson. Ahí se lo ve a Kelmanson, ahí se ve al jefe de la policía. Incluso llegaron a publicar un tuit los policías celebrando esta visita, le dieron una placa incluso. Un tuit que después borraron porque se armó un lío bárbaro. El comisario Juan Carlos Hernández recibió en nuestro departamento central a Ben Kelmanson y le pusieron la banderita y todo. Bueno, esto lo borraron porque se armó un escándalo.
Pero ahí quedó el video dando vueltas y ahí quedó el antecedente de la Policía Federal intentando meterse en política. Dijeron que era una cuestión protocolar, pero imagínense ustedes en un contexto de tensión política que pueda sobrevenir a un empate y a una denuncia de fraude por parte de el retador, del líder de la ultraderecha en este caso, lo importante que sería que la policía mantenga el orden, ¿no? Bueno, eso es justamente el desafío que va a tener quien gane el domingo a partir del mismo lunes. Porque ahí, aunque ocurra el resultado que ocurra, va a haber un reseteo importantísimo de la economía. Estamos hablando de algo que va a ocurrir dentro de 7 días y que además tiene un carácter muy incierto, porque sería muy distinto un mundo al otro, o sea, lo que pasaría el lunes próximo en función de que gane uno o el otro. Acá ya hemos hablado, por ejemplo, más de una vez de que en caso de sostenerse la propuesta de dolarización de Milei, que ayer la sostuvo para mal humor de los referentes del PRO, que vinieron diciendo, incluso en boca de Patricia Bullrich, hasta hace 2 semanas, que era peligrosísima la idea de dolarizar. Bueno, en caso de que eso se mantenga, que se está manteniendo, el lunes de la semana que viene, los 925 pesos que cotizó hoy el dólar en el mercado blue serían una ganga total. ¿Por qué? Y bueno, porque las reservas que hay del Banco Central no alcanzan para dolarizar ni a 10.000. Entonces todos los que tengan pesos correrían a cambiarlos por dólares a cualquier precio que sea menos de 10.000. La inflación de estas últimas semanas, que fue menor a la del mes pasado, pero que sigue siendo altísima, quedaría como una anécdota prácticamente al lado de lo que puede ocurrir la semana que viene. Pero no terminaría ahí. Y no estoy haciendo campaña del miedo. Simplemente estoy presentando la secuencia que ayer Javier Milei no pudo presentar. Gana, ratifica la dolarización. El dólar se dispara en todos los mercados. El Banco Central ya no tiene ni fondos ni poder para impedírselo, porque es un gobierno que está de salida. El monumento al Pato Rengo. Para peor, el gobierno que asumiría dice que mientras más alto el dólar, más fácil dolarizar, con lo cual vería con beneplácito esa suba del dólar. Pero no terminaría ahí. Después tendría que confiscar los depósitos de la gente, porque tampoco hay dólares como para cambiar esos pesos por reservas. Consumado ya el overshooting cambiario y el corralito, bueno, habría que ver qué pasa ya dolarizados con la inflación, porque en Ecuador, recordémoslo, hubo inflación durante un año más después de la dolarización. Y acá con la convertibilidad también siguió durante un tiempo. En caso de ganar Massa, tampoco sería un lecho de rosas lo que pasaría el lunes. Ya empezó a planificar sus primeros pasos Sergio Massa con una invitada que se le metió por la ventana y que en realidad él mismo tampoco quiso echar de manera muy forzada. Kristalina Georgieva, también con sus líos internamente en el Fondo Monetario, va a ser un actor determinante en lo que viene, en lo inmediato que viene, en lo que viene en las próximas semanas. Por eso también habría estado bueno que ayer Sergio Massa explicara más qué va a hacer con el Fondo Monetario. Porque esto de juntar los dólares para pagarle es bastante flojo, ¿eh? No es la situación de Néstor Kirchner en 2005. La Argentina hoy debe 5 veces eso y tiene muchas menos reservas. Y además está condicionada por haber reconocido una deuda fraudulenta en un gobierno del signo contrario, que fue el gobierno peronista. ¿Qué le va a dar el Fondo Monetario a Massa de plazo para poder hacer eso que él dice que va a hacer, para lo cual tampoco tiene plata? No lo sabemos. No lo sabemos. Faltan respuestas más precisas del candidato oficialista en torno a esto. Pero lo que sí sabemos es que va a intentar hacer un equilibrio geopolítico que ya hizo en este último mes con un actor muy importante en el mundo que viene, China. Estos 4 protagonistas son los que van a definir nuestro futuro inmediato. Uno de los dos, el que gane, a partir del lunes próximo, va a tener que negociar con esa señora, con la jefa del Fondo Monetario, ante la atenta mirada de ese señor de la punta. El señor que le permitió a Sergio Massa, a un Sergio Massa que siempre fue alumno directo, casi pupilo de Estados Unidos,
desmarcarse cuando Estados Unidos empujó a la Argentina al precipicio, justo antes de las PASO. Si Massa pudo zafar de esa devaluación que dice le pedían del 100%, tampoco se supo específicamente eso por escrito ni nada, es porque Xi Jinping le prestó el dinero suficiente para hacer frente a los vencimientos a través del canje de monedas, el swap entre el yuan y el peso argentino, que se sabe funciona como un préstamo de China a la Argentina. Ahora, otra cosa que va a tener que hacer Massa de inmediato, en caso de querer pisar firme, es hablar de qué sendero de recuperación va a tener el salario. Porque ayer Milei mintió en el debate cuando le dijo que en su gestión los sueldos habían perdido 33% de su poder adquisitivo. Pero mirá el derrotero del poder adquisitivo de un salario real promedio del sector privado, de los que tienen recibo de sueldo, descuento, obra social y todo. Fíjate, esa persona que en promedio en agosto pasado ganaba brutos, antes de descuentos, 344 lucas, cuando asumió Alberto Fernández ganaba 376. Cuando asumió Mauricio Macri ganaba 461.000 pesos. Y en 2011, cuando fue reelecta Cristina Kirchner, ganaba un poco menos, 421.000. Ahora, ese salario, el actual de 344.000, es más bajo que el de cuando asumió Alberto Fernández. Obviamente es más bajo que el de cuando asumió Macri, pero es superior al que había después de la crisis de la convertibilidad cuando asumió Néstor Kirchner. 276.000 pesos a plata de hoy es lo que ganaba el asalariado promedio en aquel momento. ¿Cómo va a ser para que esta escalerita se reedite? Eso es lo que tiene que explicar Massa, por supuesto, y lo que quizás debió haber explicado más en campaña también, si no hubiera sido beneficiado por tener un candidato enfrente que genera tanta pulsión de rechazo, ¿no? Fíjate, el empleo asalariado privado, a diferencia del salario, mejoró durante el gobierno del Frente de Todos, mejoró durante el gobierno de Alberto Fernández. Fíjate, entre la asunción de Macri y su derrota en primera vuelta en 2019, se perdieron 220.000 empleos privados en blanco. Durante la gestión de Alberto Fernández se recuperaron más de 330.000. Hoy hay 6.350.000 personas que tienen ese recibo de sueldo. Hay el doble de eso de informales, que perdieron más que lo que perdieron los formales, perdieron más que lo que tienen recibo de sueldo y están en blanco, pero no perdieron lo que dijo Milei. Ni siquiera tomando solamente a los informales, a los changarines, se registra esa caída que dijo Milei. ¿Esto exculpa a Massa como ministro de Economía? En absoluto. En absoluto. Ahora, forma parte de la agenda inmediata que, por lo que sé, va a intentar desplegar a partir del lunes mismo en caso de ganar. O sea, el que gana el domingo empieza a gobernar el lunes. Es así. Porque no hay tiempo para transiciones en esta Argentina en crisis. Y esto quedó clarísimo en el dato de inflación de hoy, interanualmente arriba del 140%. Fíjate, si el sueldo promedio bajó, pero los empleos aumentaron, ustedes me podrán decir, bueno, capaz es la misma plata repartida distinta entre los laburantes. No, señores, no, señoras. Lo que hay de más en la Argentina de hoy es ganancia empresarial. Y fíjate cómo lo grafica Mate, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, nuestros amigos rosarinos que siempre citamos acá porque realmente son muy precisos en esto. Entre 2015 y 2023, la economía prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Cayó con Macri, se recuperó un poco con Alberto Fernández, pero está más o menos en ese momento, en ese nivel en el que la dejó Cristina en su momento. Claro, el valor agregado está en el mismo nivel, pero la masa salarial está mucho más abajo. Y la diferencia entre una y otra es la ganancia empresaria. En estos últimos 8 años,
los trabajadores de conjunto le transferimos a los dueños de la Argentina, a los dueños del capital, la friolera de 243.000 millones de dólares. Ese es el saldo del ajuste salarial de los últimos 8 años. Esa es la superficie entre las dos curvas y de ahí es donde se va a tener que tomar Massa en caso de querer reeditar lo de Néstor Kirchner a partir del lunes. Es importante esto porque también pasa lo mismo con el déficit. Esto que dice Milei de hay que pasar la motosierra y ajustar el gasto, no funciona porque mirá lo que pasa. Cada vez que caen los ingresos, cada vez que caen los gastos, caen los ingresos a la par, porque cae la economía. Ahora, lo que pasó en estos 8 años es que cayeron en términos reales, o sea, descontando la inflación, 14% los ingresos, 14% la recaudación. Con menos recaudación hubo ajuste y hubo menos gasto. Ahí estamos viendo en billones de pesos constantes de hoy el gasto de los primeros 9 meses de cada uno de estos años. Bueno, lo que se ve es lo mismo, la misma dinámica que la otra, pero en este caso el ajuste que se muerde la cola. De vuelta, si Massa quiere ir al déficit cero el año que viene, va a tener que trabajar sobre esos ingresos que cayeron 14%, y no pasar la motosierra sobre el gasto como quiere Javier Milei, como a veces algunos de sus referentes también parecen sugerir. Me refiero a los referentes del oficialismo. Claro, lo que se viene para la Argentina es muy distinto a lo que venimos de transitar. Todos lo dicen. Mirá, las últimas 2 semanas llovió un montón. Ya está asegurado que la cosecha de trigo de fin de año y que la siembra del maíz y la siembra de la soja de primera se va a poder hacer y que el año que viene va a traer, no sé si un récord, pero sí un nivel muy alto de dólares a la Argentina. También están madurando las inversiones energéticas en Vaca Muerta. La gente que trabaja en eso dice, no sabes la cantidad de guita que se viene a la Argentina. Es posible que piense en esto Massa a la hora de pagarle al Fondo Monetario, pero es importante tener en cuenta que lo que se juega es el reparto de ese excedente, el reparto de ese capital de todos nosotros, de esto que es la casa común, por los próximos años. Y que quien tenga que negociar eso va a estar sometido a presiones importantes, como la que estuvo sometido Javier Milei ayer en el debate, probablemente mucho más. ¿No es importante la templanza para esta negociación? ¿No es importante también que se especifique un poco más cómo va a ser esa negociación y qué parte nos va a tocar a nosotros, lo que venimos perdiendo en los últimos 10 años en la Argentina? Son respuestas que los dos candidatos todavía se deben, o que más bien todavía le deben al público. Pero esto que se viene para la Argentina el año que viene, una lluvia de dólares, y no como la lluvia de inversiones de Macri, que era solamente porque ellos eran buenos o rubios o lindos o amigos de Wall Street. No, una lluvia de dólares comerciales, de cosas que venda la Argentina. Esa lluvia va a llegar a las provincias. Y en las provincias, miren, este mapa lo mostramos en agosto. En las provincias hay ventas mayoritariamente a países comunistas, lamento decirles. Ayer dijo Milei, no pasa nada, los privados van a poder seguir negociando. Anda a venderle litio a Estados Unidos, por ejemplo, sin una negociación previa que habilite que los autos que compran los yanquis, que reciben $40.000 por auto para comprar uno fabricado en Estados Unidos, incluyan al litio argentino. Anda a venderle, por ejemplo, como si fuera, no sé, Mercado Libre, granos a China, a una granelera china, sin antes un acuerdo paraguas entre los países. Realmente cuesta explicitarlo eso porque es bastante elemental en la política y en la economía. Pero en muchas de estas provincias, estoy mirando, por ejemplo, Córdoba, estoy mirando, por ejemplo, Salta, estoy mirando, digo, por mencionar provincias en las cuales ganó Milei. En muchas de estas provincias el principal socio es China o Brasil. Esas ventas se van a complicar indudablemente en caso de que Milei, con todos sus prejuicios, con toda su ideología, con todos sus preconceptos, acceda
al sillón de Rivadavia el domingo. Pero ¿saben qué? Eso, y ahora lo van a ver en las entrevistas que vienen, no sería lo más grave. Pollo Sobrero, gracias por venir a Brotes Verdes. Bueno, hizo mucho ruido lo que dijiste, quiero que lo digas acá de vuelta. ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Tapar la nariz? A ver, ¿tiene apagado el micrófono? Ahí está, ahí está. ¿Estamos? Me voy a tapar la nariz y entre dos candidatos que ninguno de los dos me gusta, voy a optar por uno porque el otro es fascista y contra el fascismo no se discute. Esto significa darle un apoyo político a Massa bajo ningún punto de vista. Yo soy opositor, lo voy a seguir siendo, no voy a integrar su gobierno ni nada que se le parezca, pero las cosas claras. Ahora sí mostraste un informe que se te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? No sé si sabes, en Palomar también hubo un acto hace pocos días donde estuvo Villarruel, junto con, ahí está el colegio militar, está la base naval, con la consigna, a los zurdos los vamos a correr como en el 76, es decir, hay todo atrás de estos personajes, todo un sector que evidentemente con poder podría traer serios problemas al país. Yo también cuando escucho zurdos van a correr, lo siento prácticamente como una amenaza. Es una amenaza. ¿Eso es lo que te motivó? Sí. Sí, porque la verdad nosotros, a mí no, a Izquierda Socialista, todo el partido, nosotros debatimos y dijimos, bueno, a ver, esto no es el balotaje Macri-Scioli, no es eso, esto es otra cosa. Yo entiendo que voy a ir a una marcha en contra del gobierno y si está Massa, seguramente me va a caer a palo, me va a caer a gases, me va a meter en cana, todo, el otro me va a hacer desaparecer. Entonces las reglas no son las mismas. Por eso la caracterización política que nosotros tenemos sobre Milei nos lleva a tomar estas decisiones. Vos imaginate si en una elección tan pareja como la que es, perdemos por poco voto y nosotros nos equivocamos de política. Yo lo dije en varios programas. ¿Cómo la miramos a Norita, a todos aquellos que dieron la vida por recuperar la democracia? ¿Con qué cara los miramos? No, acá hay que ser muy claro. Yo los respeto a todos los compañeros, porque la verdad no voy a entrar en ninguna discusión, pues los respeto. Pero sí llamo al acompañamiento del 85% de los votantes del Frente de Izquierda, que van a votar de esta forma. ¿Sí? Sí, totalmente. Fueron casi 800.000 los votos que tuvo el Frente de Izquierda a nivel nacional. Todos los días recibo llamados de compañeros que me llaman, che, qué grande, lo felicitamos, bueno, vamos a hacer la campaña. Es más, está corriendo por internet una juntada de firmas donde hay personalidades de la cultura muy importantes llamando a votar al Frente de Izquierda de partidos que no acompañan el voto crítico. Así que llamando a votar a Massa en este balotaje. Bueno, a mí me llamó la atención una manifestación, por ejemplo, de Alejandro Horowitz, que estuvo acá, uno de los intelectuales para mí más lúcidos de la izquierda dura, que cuando vino acá dijo, gane quien gane, gana el ajuste. Pero que igual hoy firmó esta carta diciendo, bueno, algo parecido a lo tuyo. ¿Y cuál es la duda? Que va a haber ajuste. Lo que vos estás planteando es lo que vemos nosotros también. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa que 3 puntos, y si me equivoco, por favor corregime, 3 puntos del Producto Bruto Interno se van en el pago de la deuda externa. ¿Cuánto se va gracias a la ley de entidades financieras por año de la fuga de capitales? ¿Se te van 20, 25 mil millones de dólares? Nosotros, un país como el nuestro, ¿puede resistir eso con un banco central que no tiene un solo mango, no tiene un solo dólar, y por el otro lado vos tenés una sangría que se van los dólares para afuera? Obviamente eso van a necesitar un ajuste. Por eso nosotros tenemos dos. Yo cuando charlamos todos los compañeros, planteamos dos. Lo primero es ver cómo nosotros frenamos el avance de este facho. Ahora, gane quien gane, nosotros también tenemos que reconstruirnos, ver cómo crecemos, no solamente para dentro de 2 años, porque lo que va a hacer si gana Massa va a ser lo mismo que hasta ahora, nada más que con gente de otro partido, y dentro de 2 años vamos a tener la misma discusión. Nosotros tenemos que fortalecer Izquierda Socialista, tenemos que fortalecer el Frente de Izquierda, porque necesitamos una herramienta que no tenga insaurraldes, que no tenga burocracia sindical, que no tenga estos empresarios que tenés que viven del Estado. ¿Para qué? Para ver si le oponemos desde el pueblo y desde los trabajadores un parate a todos los planes de ajuste, porque todos los planes de ajuste, todos,
todos, y si no, te desafío a que me nombres uno, siempre se lo aplican al laburante, siempre se lo aplican al pueblo, nunca se lo aplican a los grandes empresarios, que son las que se la llevan en pala, como decía alguien que ya no está más. Entonces, esa es la discusión. Entonces, ante este panorama, muchachos, seamos claros, nosotros tenemos dos desafíos. El primero es frenarlo, pero después también es construir. Y para construir hay que tener coherencia. Esto, vos decías, lo discutiste en tu partido, en la Izquierda Socialista. Me imagino que lo habrás discutido también en el Sarmiento, con tus compañeros de laburo. Vos sabés que nosotros tuvimos elecciones hace poco. Ajá. Yo fui reelecto nuevamente, pero el dato fue que fue a votar mucha más gente que en otras elecciones y sacamos más diferencia. Las asambleas que nosotros hacíamos, no hablábamos del gremio, porque hacía pocos días que Milei había dicho que iba a privatizar los ferrocarriles. Hablaban de eso. Claro, los compañeros decían, che, otra vez privatización, otra vez sopa. Nosotros sabemos de qué lado va a estar el gremio y de qué lado van a estar los gremios. Porque yo escucho mucho que te dicen, Milei dura 2 días. Muchacho, también pensaban lo mismo de Macri, pensábamos lo mismo de Menem. Tienen un montón de socios que están dispuestos a salir corriendo a abrazarse con cualquiera. Por ejemplo, la burocracia sindical ferroviaria. ¿Vos qué te crees que va a hacer Sacia si privatizan los ferrocarriles? Él se va a cuidar su bolsillo. ¿Vos te crees que va a salir a defender a los compañeros? Lo mismo que hicieron en su momento Lo hicieron con Pedraza y lo hicieron también bajo el gobierno de Macri cuando privatizan el ferrocarril provincial. Bueno, con este argumento, otros referentes de la izquierda dicen votar por Massa y votar por la burocracia sindical. No, porque vos enfrente tenés un nazi. La discusión ahí es donde cambia. Si vos me decís, mira, hay 2 candidatos que son dentro del sistema, la discusión Macri, Scioli, fue correcta votar en blanco. Yo estoy convencido que fue correcto, porque era lo mismo. Esta no es la misma discusión, esta es otra discusión. Entonces no se puede acá andar con medias tintas, con todo el respeto que le tengo a todos los compañeros, porque cuando yo salga a la calle, esos compañeros que hoy tenemos diferencia, van a estar al lado mío, no va a estar la burocracia, son esos los que van a estar como cuando estuvimos con el macrismo. Por eso es importante tratar de hacer una militancia, una micromilitancia, decimos nosotros, ir a convencer el tipo que vos sabés, también teniendo en claro otra cosa, porque yo veo muchos programas, y perdóname que me extienda tanto, que te plantean cómo puede ser que la gente vote a Milei, que esto, que el otro. ¿Y por qué no deberían votarlo si hace 40 años que los vienen cagando a todos? Si vos tenés hace 40 años que las desigualdades sociales crecen, los salarios bajan, flexibilidad laboral acompañada por la burocracia sindical y por todos los gobiernos, ¿cómo no va a haber bronca? Yo lo entiendo el que vota Milei, pero ojo, que mirá que cuando peor, es peor. No es cuando peor, mejor, como decían en el 75, una discusión vieja y ya saldada. Cuando peor, es peor. Pollo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, mil gracias por invitarme. Está Gaby Vulcano, que nos va a traer lo último de las internas entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿De qué manera, Gaby? Milei y Macri sellaron un acuerdo, pero ya tienen enojos, malestar y tensiones dentro de esa alianza a tan solo una semana de que se vaya a hacer el balotaje. Todavía no terminan de tener un acuerdo respecto a la fiscalización, Ale. Eso se notó en lo que fue el debate presidencial, las ausencias. Vamos a estar contándoles por qué no había ningún dirigente del PRO en ese debate y qué hay detrás de esas diferencias por la fiscalización. ¿Hay un operativo para presentar o anunciar un fraude? Les vamos a ir contando. Bueno, y también la trama antisemita detrás de Javier Milei, nos la trae Felipe Celesia, y están los videos, están los videos de esos referentes de la ultraderecha marplatense invitando a matar judíos. Quédate. Lilia Lemoine ya lo había metido en problemas a Javier Milei cuando muy poquito antes de la primera vuelta electoral salió con una propuesta muy curiosa de garantizarle a los padres el derecho al abandono de sus hijos, porque decía ella, esto es
parangonable al derecho al aborto que tienen las mujeres. Bueno, esto obviamente le valió muchas críticas, mucho dolor también por mucha gente que fue abandonada o mujeres que no reciben de los padres de sus hijos dinero para mantenerlos. Pero volvió a ocurrir con Lilia Lemoine algo parecido este fin de semana. Ella subió a sus redes sociales este video que van a ver a continuación. Todo el personal en actividad del ejército argentino, espero que pongan las pelotas porque sus jefes arrastrados al kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante que se atrevió a desmentir al narco mafioso terrorista de Rossi que usaba los elementos del ejército argentino para su beneficio personal, la plata de todos nosotros los argentinos. El ejército, la cúpula del ejército arrastrada le inició un sumario a este valiente capitán. Todos tenemos que salir a respaldarlo, poner el cuerpo si es necesario, hacer un boicot. Y a ustedes, a los que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen, que es un terrorista montonero. Mierda, Rossi, mierda vos, Rossi, mierda vos, Kirchner, Massa y toda la lacra que hicieron pelota a las Fuerzas Armadas Argentinas. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva el capitán Volante! A la mierda, Rossi, te mereces lo peor. Y ustedes, los que están en actividad, pongan las pelotas. Y los retirados, todos en solidaridad con el capitán. Manga de cagones. ¡Viva la patria, carajo! Soy Carlos Pampillón. Esto que subió a TikTok este señor causó la misma perplejidad que seguramente te causó a vos de verlo allí. Este hombre vive en Mar del Plata y forma parte de esa trama antisemita que no solamente tiene referencia en la última dictadura militar. De esto nos viene a hablar Felipe Selesia, que es autor de varios libros junto con Pablo Weisberg sobre los años 70 y que además buceó especialmente en ese grupo marplatense, siendo él un marplatense. Gracias por venir, Felipe. Por favor, un placer. Parte de lo que investigaste vos salió en un documental de hace 4 o 5 años, ¿no? Exactamente, La feliz continuidad de la violencia, que lo que hace es tratar de encontrar una tradición de violencia en Mar del Plata precisamente con estos grupos violentos. ¿Quién es ese señor que acabamos de ver? Ese es un viejo conocido de los marplatenses que protagonizó episodios violentos, digamos, muy espectaculares. Entre ellos vandalizó el Monumento a la Memoria y Verdad y Justicia frente a la base naval, y por eso fue, en un extraño acuerdo entre el fiscal federal Juan Petigiani y el defensor de Pampillón, logró una probation, la suspensión del juicio a prueba, y tuvo que cursar Derecho Constitucional en la Universidad de Mar del Plata y también pagar la reparación de ese monumento. La pena hubiera sido mayor, pero extrañamente el fiscal no quiso acusar, aunque el delito era evidente. Después, por ejemplo, terminó las trompadas en el Consejo Deliberante, que es la sede del Poder Legislativo en Mar del Plata. ¿A las trompadas con quién, Felipe? A las trompadas con otros grupos, digamos, siempre en esta cosa de nacionalismo católico muy exacerbado. Él se autopercibe nacionalista. Ajá. Y siempre, bueno, la interpretación es más o menos la que conocemos de la ultraderecha tradicional. Y ahora fue procesado por la Justicia Federal en Mar del Plata como jefe de la asociación de neonazis que fue hace unos años, fue condenada con penas muy serias por ataques a minorías. Ahí, ¿no? estamos viendo el episodio que decías de cuando se cagó a trompadas en la legislatura marplatense. Lo vemos a Pampillón haciendo unas fintas y comandando a un grupo que se enfrenta con otro, ¿no? Notable. Y vos decís que ese es Pampillón. además de estos nexos, ¿él es ex militar o algo así? No. No, él se autopercibe, insisto, como nacionalista y dice que ama a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas y que está dispuesto a dar la vida porque es como un poco el cometido del nacionalismo, entregar la vida por la patria. El otro que menciona, Volante. Él le hace, a Iván Volante le hace un muy enfático apoyo en el video que hace. Volante es el que hace esta diatriba muy violenta contra por su condición de ministro de Defensa, Agustín Rossi,
enrostrándole que usaba el helicóptero de la fuerza, etcétera, cosas que bastante ridículas. Si el ministro de Defensa no usa un helicóptero de la Fuerza Aérea, ¿quién puede hacerlo si no? Pero bueno, claramente con una intención política, marcando ahí una postura como retirado que va a ser sancionado porque se tienen que mantener neutrales aún los militares en estado de retiro. Y Volante es el que subió el video del Falcon Verde. Exactamente, diciendo 7 en el baúl entran cómodos pero un poco apretados. Claro, eso... En una reivindicación completa y absoluta de la represión militar, ¿no? Sí, sí, de la algo represión ilegal, sí. que por supuesto Pampillón abona. De hecho, en el documental nos dice en su testimonio que para él los 30.000 habían sido pocos. ¿En serio? Si eso no es apología del delito y del genocidio que cometieron los militares, no sé qué es. Eso lo dice... En el documental La feliz continuidad de la violencia del 2016, que está disponible para quien quiera verlo en la plataforma Cinear. Perdón, ¿eso quién lo dice? ¿Pampillón o Volante? Pampillón, Pampillón. Los 30.000 fueron pocos. No sé si tenemos... ahí esto es el tráiler, no sé si tiene la declaración, pero la película la pueden ver, está en Cinear. La Concentración Nacional Universitaria de extrema derecha. Y la argentinidad está definida por esa herencia hispánica. Mi idea fija era que me daba por muerto y me quería llevar alguno. El brazo universitario de la AAA. La vieja práctica de la Gestapo. Constituyeron delitos de lesa humanidad. Soy anticomunista completamente. Nuevos monstruos. No, 8 procesados. Yo los veo primero como una banda de rock. El único que continúa libre es Carlos Pampillón. ¿Qué es esto? ¿La noche de las corbatas? No, también negocios privados. ¿Y qué interés si son todos abogados? Creador de la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá justamente se superponen imágenes en sepia o en blanco y negro con las actuales. Y de eso quiero hablar con vos, Felipe, porque justamente tu libro sobre la noche de las corbatas es sobre el secuestro y desaparición de abogados que defendían gremios, que defendían laburantes, pero en la dictadura. En la dictadura con participación de civiles que formaban parte de este grupo de la Concentración Nacional Universitaria, que era como una especie de brazo marplatense de la AAA. ¿Y esos grupos dieron cría hasta hoy? Esa es la tesis del documental y yo creo que es acertada porque hay una matriz que se reproduce. Son grupos minoritarios, marginales, muy violentos que hacen pie política institucionalmente y desde ahí logran crecer. En el caso de Pampillón, su grupo se lo desarticularon muy velozmente con una represión penal importante. En el caso de la CNU también, porque ellos mataron a un estudiante de arquitectura en el 71, o sea, muy prematuramente. Yo creo que es la única estudiante en un contexto de asamblea universitaria que muere en una irrupción armada. A Silvia Filler. Y después, con el indulto a todos los peronistas, con el retorno de Perón, logran hacer pie en la estructura represiva que había montado López Rega, y de ahí se convierten en fiscales federales, en funcionarios importantes del gobierno provincial, etc. ¿Y cómo es que eso termina en los neonazis? Porque él, dijiste vos, fue procesado por neonazis. Sí, exactamente. Empiezan a hacer acciones, acción directa, ¿no? Empiezan a operar contra trabajadores sexuales, contra mujeres, el caso de nuestra colega Luciana Pecker, que la amenaza en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, uno de los primeros que hace, que esa es, digamos, son las primeras operaciones que hace este grupo neonazi, que tiene diversos nombres, van cambiando porque también hay una persecución y una reacción de la sociedad civil. Digamos, no es que es todo tan fácil, ¿no? Pero para ellos. Este es entonces el hombre que amenazó a Luciana Pecker, ¿por qué? Así es, Ale. Pampillón fue denunciado por nuestra colega Luciana Pecker después de que la amenazó, la llamó por teléfono diciéndole las palabras exactas: hola Luciana, soy Carlos, ¿me reconoces? ¿Y de qué viene esto? Que Luciana Pecker escribe 2 notas en el diario Página 12 en el 2005, después o en el marco de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata, donde un grupo de mujeres
fueron reprimidas por parte de la Policía Federal, fueron metidas en la catedral y uno de los que colaboró y ayudó a la policía fue Pampillón como parte de este grupo o nacionalista, como dice Felipe, que él se autopercibe nacionalista y otros dicen que en realidad estamos hablando de neonazis directamente. Por esa razón, por esas notas que escribió Luciana Pecker, Pampillón lo denunció. Ahora, Felipe, ¿hay antecedentes similares respecto a el rol de Pampillón, respecto a lo que han sido distintas movilizaciones o marchas de mujeres en la ciudad de Mar del Plata? Sí, Pampillón participa y está detrás de todas las operaciones de hostigamiento a marchas de la diversidad, a dirigentes LGTB, a mujeres, a zurdos, como dicen ellos, digamos, todos esos ataques coordinados que fueron sumamente violentos. Aún uno de ellos terminó en terapia intensiva, otro, bueno, por ejemplo, ese video que estábamos viendo donde se hace la señal nazi, está filmado por Pampillón. Por eso video? que... A ver, ponelo, a ver, no, ¿es este el de la...? Ese, exactamente. Ah, no el de la legislatura. Este, a ver, tiene audio. Esto es en Camet. Escuchémoslo. Crispino. Esa es la voz de Pampillón. ¿Cómo salió la carne? Brenda. Está re mamada ya, Brenda. Como siempre. ¿Cómo salió el asadito, Ian? 10 puntos. ¿Rico? Muy buena. Bueno, muchachos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Me quiero despedir con un mensaje. Dalo. Pasa al mundo entero, no a la guerra, hagan el amor. Por favor, es lo único que les pido. Eso es el sentimiento verdadero. Ese chico está actualmente preso por uno de esos ataques. ¿En serio? Sí. Con penas severas, que fueron entre los 4 y los 9 años, de prisión efectiva. Los puños dicen skinhead. Exactamente, pues ellos también hacían, como parte de su batalla cultural, tenían una banda skinhead, de música skinhead. No, sí, los skinheads son Exactamente. antisemitas, ¿sí? O sea, una tribu... Sí, hay como una diversidad importante porque hay algunos que son antifascistas también dentro de los skinhead, pero en general se asocia, por supuesto, con las prácticas nazis, ¿no? Quiero decir algo como judío, yo soy ateo, pero soy parte de esa cultura y por herencia de mis padres, de ambos de ellos, soy judío. Milei montó toda una ficción de judaísmo y de veneración de Moisés, de Aarón, de los profetas y históricos líderes del pueblo hebreo, y no se le conoce mucho más que estas últimas sobreactuaciones al respecto. El viaje a Estados Unidos, a Miami, a Florida, estas menciones, ¿no? En hebreo a algunas figuras bíblicas, pero estos vínculos son mucho más concretos que su supuesto judaísmo reciente. ¿No, Feliz? Sí, se ve también, digamos, hay una simetría, ¿no?, entre los postulados de Milei y su gente y lo que viene diciendo Pampillón hace bastantes años, ¿no? Digamos que como que coincidieron en el camino, en este camino de tener una agenda de irrupción y de violencia. Y también de persecución, de discurso de odio. Pampillón lo viene haciendo hace muchos años y coincide calcado con lo que repite Milei. Y creo que en el caso de Lilia Lemoyne, que después pidió disculpas porque es un tiro más en los pies que se pegan y van no sé cuántos, a pesar de pedir disculpas, ella coincide con esta convocatoria a la sedición. Estamos hablando de una diputada electa, ¿no? No estamos hablando de alguien de la calle que tira su parecer. Es una diputada electa. Y dice, además, algo que suelen decir estas ultraderechas, ¿no? Basta de mordaza ideológica. Sí. Como si fuera la corrección política la que... Como si fuera un ataque a sus libertades
individuales. Claro, su libertad de hacer golpes de Estado, su libertad de atentar contra la democracia, ¿no? Porque es eso básicamente a lo que insta Pampillón. Por supuesto. Y te agregó, Ale, que Pampillón fue procesado por la Justicia Federal marplatense, pues la DAIA era querellante en la causa de estos neonazis que terminaron presos, y pidió que se investigara su rol como jefe de esa banda, que tuvo diversos nombres, como te dije. La DAIA pidió, se presentó como querellante en el juicio penal que le hicieron a los neonazis, y pidió que se lo investigue a Pampillón, porque es evidente que es un poco el coordinador, el referente, el líder de esa banda, que tuvo diversos nombres bajo agrupaciones diversas. Una de ellas fue La Giachino, que es un héroe de Malvinas, que ya no es héroe porque se descubrió después que había participado en la represión ilegal. En la misma base naval donde él vandaliza el monumento de homenaje por memoria, verdad y justicia. Felipe, gracias por venir a Brotes Verdes. Un placer. Busquen sus libros, son imperdibles los que ha escrito con Weisberg y también lo suyo propio. A la dirigencia israelita, argentina, la DAIA concretamente, en este momento en el que resurge el antisemitismo por el conflicto en Medio Oriente, en todo el planeta, bien le vendría a tomar nota de este antisemitismo tan concreto, ¿no? Digo, porque quizás haya muchos en la comunidad pensando el domingo en votar a quien podría convertirse en nuestro verdugo. Humor, y cierra la columna Gaby Vulcano con la actualidad de esa interna, la interna entre Milei y el interventor de su campaña, Macri. ¿Por sí o por no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta? ¡No! ¿Por sí o por no? ¿Vas a romper relaciones con Brasil y con China? ¡Sí! ¿Por sí o por no? ¿Vas a privatizar la educación? ¡No! ¿Por sí o por no? ¿Vas a eliminar los subsidios? ¡No! ¿Por sí o por no? ¿Vas a dolarizar? ¡Sí! ¿Por sí o por no? ¡A mí no me vas a decir lo que tengo que responder! ¡Epa, Javier! No te pongas nervioso. No te hablo a vos, le hablo a Conan. Cortocircuitos a nada más que 6 días del balotaje, Vulcano. Así es, cortocircuitos entre La Libertad Avanza y el PRO por varios temas, y se hizo notar esas tensiones que hay entre Javier Milei y Mauricio Macri, sobre todo en el debate presidencial, donde muchos esperaban que tanto Patricia Bullrich como el propio Macri estuvieran sentados allí alentando a Javier Milei. Sí, bueno, no sucedió, y uno de los encargados de marcarle cada vez que pudo a Milei que no estaban sus recientes socios fue Sergio Massa, diciéndole esto. En definitiva, yo creo en una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran, no como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas, ¿no? Digo, como las que saca tu gobierno con la CIRA y subsidiándole, digamos, dólares baratos a tus amigos que importan. Javier, te llevaron, los que te abandonaron hoy en el salón, te llevaron al campo de la chicana berreta. Volvé al lugar de la discusión económica. Esto de la chicana berreta por el apodo que le puso Macri en su momento. Exactamente, por el apodo de ventajita. Y de paso, ahí Massa le dijo los que te abandonaron. Se lo dijo en varios tramos del debate presidencial. Cuando consulté en La Libertad Avanza y el PRO, ¿qué pasó? Que no había ninguno de los dirigentes, de los referentes que hoy están aconsejando a Javier Milei en esta campaña electoral. Me dijeron, no estaba previsto que estuvieran. Bueno, tampoco estaba previsto que estuviera Martín Balsa, qué sé yo, pero lo invitaron y fue. Pero lo invitaron y fue. Claro. Bueno, ¿ellos qué? ¿No lo invitaron a Macri, ponele? Ellos dicen que no estaba previsto, que no habían cursado invitaciones a nadie del PRO. Lo cierto es que algunos en el PRO se animan un poquito más y te dicen, bueno, en realidad hay tanto enojo con Javier Milei por los desajustes internos que ellos tienen en La Libertad Avanza que decidimos no ir, y algunos después de ver el debate socarronamente decían, menos mal que no fuimos. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que Milei
tuvo una performance bastante mala en lo que fue el debate y te dicen, el gran ganador de ese debate es Sergio Massa. Hoy Patricia Bullrich dijo algo por el estilo. Eso te iba a decir, a la mañana Bullrich lo dijo prácticamente así textual, ¿no? Sí, algo por el estilo. Dijo, trató de decir, bueno, él no tuvo un buen desempeño, pero el candidato del oficialismo estaba demasiado preparado, mintió todo el tiempo. Trataron de bajarle un poco el tono, pero sí, claramente con críticas a Javier Milei. ¿Pero está mal prepararse? No estaba mal prepararse, pero trataron de bajarles el precio a Massa diciendo, bueno, si no estaba preparado no iba a hablar así. Lo que se espera es que en un debate presidencial justamente los candidatos estén preparados para dar las respuestas y las propuestas al electorado. Ahora, Ale, las razones de los enojos y de las tensiones que hay entre la Libertad Avanza y el PRO no tienen que ver tanto con si sienten que Milei está más preparado o no está preparado, porque ya lo conocían como candidato, sino que está más relacionado con temas vinculados a la fiscalización, al operativo de fiscalización, donde hay pujas de quién se va a encargar de esto, quién va a llevar adelante esto. Una de las principales enojadas con este tema es Karina Milei. ¿Ah, sí? ¿Por qué Karina Milei? Jefe. El jefe, así le dice Milei a su hermana, que es su jefa de campaña. ¿Y por qué el enojo? Porque siente que hasta ahora la alianza con Macri no les garpó tanto, no les sirvió tanto. Acordaron que se iban a encargar del operativo de fiscalización, pero dicen hasta ahora no estamos viendo muchos avances en ese sentido. Quisieron meter por la ventana algunos dirigentes del PRO que no venían trabajando en este tema, como es Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. Claro, ellos eran más bien especialistas en autopistas, ponele. Sí. Si vos tenías un contrato que se vencía de concesión en 2018, te lo extendían hasta 2030. Sí. Tenías que ser amigo de Macri y ex socio suyo en las autopistas, pero lo hacían. Bueno, lo que no se les conocía era antecedentes en materia de fiscalización electoral. Por ser amigo de Macri, Iguacel está tratando de meterse ahí porque en realidad está pensando en meterse directamente en el gobierno de Javier Milei si gana las elecciones, como secretario de Energía, como mínimo, si no llega a ser ministro de Energía. No sé si hay ministerio. Bueno, creo que pero estaba incluido en los fuera. Sí, pero ellos creen que pueden llegar a convencer a Milei de levantarle un poquito más el rango a esa área de gobierno. ¿De eso también? De eso también. Ellos estaban convencidos de que lo convencían de que no diga más dolarización, ¿no? De que, ¿qué más era que les hacía ruido? La eliminación del Banco Central también les hace ruido. Que más o menos lo mismo. Las dos las ratificó Milei ayer. En fin, ahora creen que también le pueden modificar el organigrama del Estado. Algo de eso, vaya fe, ¿no? Algo de eso están hablando, pero como te decía, el principal enojo tiene que ver con la fiscalización. Y el problema es que, bueno, ¿quiénes van a ser los fiscales? Ahora, ¿cuán importantes son los fiscales? Mirá lo que dijo hoy ayer Ramiro Marra, hablando con nuestro colega Lautaro Maislin. Vimos que hubo irregularidades en la elección, como suele haber en la Argentina, por eso estamos tan preocupados por los fiscales y por eso estamos insistiendo. Históricamente en la Argentina sabemos que hay un proceso democrático, que hay un momento donde no funciona y por eso insistimos fiscales. La pregunta es, ¿por qué insisten todos los partidos con el tema de la fiscalización? ¿Por qué tiene que haber fiscales? Porque claramente hay irregularidades. Esto, Gaby, es casi textualmente lo mismo que dijo Javier Milei hace un rato en América 24, hace 2 horas. Así es, casi textual. Y la pregunta que surge es, ¿quién le cuida los votos a Javier Milei? Eso es la gran pregunta que se están haciendo hoy en La Libertad Avanza. Pero perdón, una aclaración antes. Que haya fiscales no quiere decir que haya fraude. Al revés. Al revés. No, son una garantía contra el fraude, los fiscales de todas las fuerzas, los presidentes de mesa, el suplente. Hay una serie de instituciones en las que Marra, perdón mi francés, pero se caga abiertamente, ¿no? Bueno, es increíble que sea la pregunta de, si hace falta fiscales. Son silogismos que a veces, poblaron su campaña, ¿no? Pero, si hay fiscales, entonces es porque hay fraude, si no, ¿para qué hay fiscales? Y no, son una garantía.
Así es, Ale, acá cuando preguntamos a quién le cuida los votos a Javier Milei, tiene que ver con esto que decía Marra, tiene que ver con esto que decís vos, y con una noticia que se dio también en el día de ayer, que está referida a que la justicia electoral por la provincia de Buenos Aires dijo que La Libertad Avanza entregó menos boletas de las necesarias para la elección del próximo domingo. ¿Eso qué es bien, Gaby? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se calcula que por mesa se necesitan alrededor de 350 boletas o hasta 350 boletas. Ajá. ¿Cuántas son las mesas en la provincia de Buenos Aires? Son 38.074 las mesas y en La Libertad Avanza mandó muchísimo menos de ese número, en algunos casos mandó 70 por mesa. La Justicia Electoral por la Ciudad de Buenos Aires también hizo denuncias en este sentido y dijo que La Libertad Avanza directamente mandó solamente 100 boletas por mesa. Ayer Guillermo Francos, lo que dijo acá, estábamos transmitiendo en la previa del debate en vivo, dijo, es para que no nos las afanen. Exactamente. Ellos lo que dicen es lo que vamos a hacer, se los vamos a dar directamente a nuestros fiscales para que no nos afanen antes de la elección las boletas, según lo que ellos dicen. No hicieron ninguna denuncia de estas características en la justicia, pero lo dijeron en los medios públicos y en los distintos medios. Y ahí es donde dicen, bueno, le vamos a dar a nuestros fiscales y si se necesitan más boletas, serán ellos los que se encarguen de proveer a cada una de las mesas de esas boletas. Ahora, aparece otro problema en el medio que tiene que ver con que Mauricio Macri apareció como el intermediario para conseguirle a Javier Milei a las personas que estén dispuestas a financiar esta fiscalización. ¿Qué quiere decir esto, Ale? Que se necesita dinero para poder tener fiscales. Le preguntaba a alguien del PRO, bueno, ¿cuánto se le paga a cada fiscal? Se le paga cerca de 12.000 pesos. ¿Cuántos fiscales necesitan para un balotaje a nivel nacional? Se necesitan 115.000 fiscales. Eso cuenta guita. Haces la cuenta sí. Y ahora te digo, te da 1.380.000 pesos solamente para pagarle a los fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Los fiscales, alguien los recluta. En general hay intermediarios. Hoy alguien con algo de malicia dentro del PRO me decía, en la provincia de Buenos Aires hay casi pymes encargadas de vender fiscalización. Bueno, lo que están, la puja que están teniendo entre La Libertad Avanza y el PRO tiene que ver con esto. ¿Quién va a estar al frente de esa fiscalización? ¿El que pone el dinero o va a estar al frente el que pone al candidato? Perdón, creo que lo dijiste con 6 ceros de menos, Gaby. Son cerca de 1.300 millones. 1.300 millones, sí. Claro, no 1 millón. Sí. Es una montaña de guita. Que la ponga Macri, obviamente condicionaría un gobierno eventual de Milei, ¿no? Sí, por eso la gran pregunta es quién va a ser el encargado de estar al frente. Lo que dicen en La Libertad Avanza, no, el candidato es Milei, nosotros queremos estar encargados de la fiscalización. Desde el PRO le dicen, no, si nosotros te vamos a conseguir el dinero, nosotros queremos asegurarnos que la fiscalización va a estar bien hecha y que ese dinero va a utilizarse para los fines que nosotros estamos buscando, que es que gane Milei para que pierda Sergio Massa. Es $1,5 millones, más o menos. Con eso, quizás Macri se compra una parcela del gobierno eventual de La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. Gracias, Vulcano, por este informe. Gracias a ustedes también del otro lado por quedarse hasta esta hora y por acompañarnos durante todo el programa. El lunes que viene, en una Argentina distinta, nosotros vamos a estar acá a partir de las 23. Chau, que tengan buena semana. Muchos invitados y nosotros no, mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar.